Hola, hoy vamos a responder por qué es importante estudiar el escepticismo filosófico. Lo cierto es que el escepticismo nos enseña los recursos y prácticas sobre el pensamiento y el lenguaje para liberarnos de las reglas de nuestro modo de pensar, abriendo de este modo un espacio para un nuevo pensamiento y conocimiento. Una vez que comprendamos el escepticismo como corriente filosófica y momento del hacer filosofía, vamos a estar en condiciones de pensar como un escéptico y eso es medio camino hacia la creación de un pensamiento propio. Tomemos un ejemplo de hoy, para jugar el juego del escéptico y ver qué es lo que hace un escéptico filosófico. Ciertamente el pilar de las neurociencias es la afirmación que hay una relación de espejo entre la conciencia y el cerebro. Es decir, que ante determinada actividad de la conciencia le corresponde determinada actividad electroquímica del cerebro. La afirmación sería entonces: hay una correspondencia entre la conciencia y el cerebro. Lo contrario de dicha tesis es: no hay una correspondencia entre la conciencia y el cerebro. Vamos a proceder por demostrar que hay buenas razones para afirmar el pilar neurocientífico como para negarlo y que por lo tanto es necesario suspender el juicio. Comencemos con los argumentos a favor de la tesis neurocientífica. El primer argumento dice: no se han documentado actividad consciente luego de la muerte cerebral. Por lo tanto, hay correspondencia entre la conciencia y el cerebro. Respecto a este argumento, podemos presentar un contraargumento del tipo epistemológico y decir que no es posible medir la actividad consciente de manera directa, ya que nadie puede vivenciar la conciencia del otro directamente y decir aquí hay actividad. Para poder decir aquí hay actividad, se asume una correspondencia y se realiza un salto con un aspecto de la realidad que sí es posible medir, la actividad electroquímica del cerebro. Por lo tanto, el argumento utiliza como premisa lo que pretende demostrar, lo que es un círculo vicioso, una petición de principio. El medio exclusivo que tiene un científico de medir actividad en la conciencia es el cuerpo, porque el cuerpo es lo único público y accesible a la intersubjetividad. Cuando hay muerte cerebral, se pierde todos los medios para medir la actividad consciente, pero ello no es lo mismo a decir que no hay más actividad consciente, simplemente no se puede seguir midiendo con los recursos que tenemos. El segundo argumento a favor de la correspondencia, por otro lado, dice que las lesiones de ciertas partes del cerebro tienen consecuencias de manera específica sobre la actividad consciente. También vale para lo contrario. Excesos de actividad de una zona del cerebro dan como resultado alteraciones de la percepción, como por ejemplo en la sinestesia. El contraargumento para este segundo argumento resulta ser más simple porque implica la existencia de un ser vivo que carece por completo de cerebro y de sistema nervioso central, y sin embargo tiene conciencia, la medusa. Si se asumen las lesiones en el cerebro como pérdida de capacidades, entonces la ausencia total de dichas capacidades a razón de ausencia del órgano deberían traer como consecuencia, por la tesis neurocientífica, que no hay conciencia. Sin embargo, la medusa es un ejemplo vivo que no es así, y por lo tanto no hay correspondencia entre la conciencia y el cerebro. Un neurocientífico podría apelar interrogando qué se entiende por conciencia. Podemos dudar mucho que éste quiera apoyar toda su actividad en una cuestión de definiciones y se arriesgue a semejante apelación. Pero en caso de que así sea, podemos responder que la conciencia es la capacidad para recibir información del medio e intervenir a partir de dicha información. Sin embargo, definida de esa manera, un virus tendría conciencia, una bacteria y hasta un robot. Tal vez con esa definición demostramos demasiado y caemos en la idea de que todo tiene conciencia, lo que no todo neurocientífico estaría dispuesto a afirmar. Contra la afirmación que dice que no hay una correspondencia entre el cerebro y la conciencia, un neurocientífico podría decir los siguientes contraargumentos. El primer contraargumento neurocientífico diría que la tesis de que hay correspondencia habilita mejores medios de curación de las diferentes patologías que afectan la conciencia y que por lo tanto debe ser verdadera. Un escéptico podría apelar que el hecho de que una práctica funcione no quiere decir que la teoría sobre la que está fundada dicha práctica sea verdadera, solo quiere decir que la práctica funciona. Esta postura se le entiende como instrumentalismo, es decir que para el instrumentalista la teoría científica es una herramienta para poder hacer cosas, pero no es ni verdadera ni falsa. Un segundo contraargumento contra la negación de la correspondencia dice que, si fuese verdadera, entonces podríamos afirmar la eternidad de la conciencia, las conciencias pasadas, viajes astrales y todas las teorías que dependen de la autonomía de la conciencia.
Ciertamente, no tener un criterio para medir la actividad consciente que esté anclada en la experiencia intersubjetiva nos lleva a afirmar demasiado sobre la conciencia. Aquellas afirmaciones recién citadas son las tradicionales y tienen sus siglos de afirmación, pero bien podría surgir otras menos deseables, como la posibilidad de pensar el secuestro de conciencias. Seguramente la experiencia de escuchar esta discusión entre ambas posturas te hizo inclinar por una u otra cuando escuchabas los argumentos a favor de tu posición, y por otro lado, te hizo rechazar los argumentos en contra. La cuestión es que tanto si te encontrás en una posición como en la otra, probablemente estés bajo los efectos de la apelación a la autoridad. Por un lado, se puede apelar a la autoridad de la ciencia para defender hay una correspondencia entre la conciencia y el cerebro, y por lo tanto, la conciencia es dependiente del cerebro. Y por el otro, se puede apelar a la autoridad de la religión y la espiritualidad, para decir no hay una correspondencia entre la conciencia y el cerebro, y por lo tanto, la conciencia es autónoma del cerebro. Tanto la tradición y hábito positivista como la espiritual fundamentan dichas apelaciones. En conclusión, no se puede afirmar ni negar que haya una correspondencia, por lo tanto, hay que suspender el juicio al respecto. Al aplicar los argumentos escépticos a una afirmación y su negación, se deriva la suspensión de juicio, lo que significa que no se puede decidir racionalmente sobre la verdad o falsedad de una afirmación. Pero ello abre la posibilidad de poder decidir por cualquier otra postura irracionalmente y argumentar de igual manera, respondiendo a los argumentos en contra, que siempre los hay. Esta decisión y vértigo es el paso fundacional de todo hacer filosofía. Pragmáticamente, lo que hemos hecho recién es demostrar que ninguna postura es verdadera y que ambas son verdaderas. Por la imposibilidad de decidir a favor de una u otra, por medios racionales, debemos abolir cualquier decisión. Esto ciertamente es un problema y obstáculo para la creación de un pensamiento propio. Se puede decir que sintomáticamente el escepticismo puro es un cansancio que produce una pausa en el pensamiento. Quedarse en la suspensión de juicio, sin decidir ni a favor ni en contra de la verdad de una afirmación, es síntoma de una incapacidad para decidirse por un camino. Sin embargo, el escepticismo es más fértil de lo que se cree, ya que cuando no existe la verdad, todo puede ser verdadero, y depende de nosotros decidirnos irracionalmente por una afirmación o por otra. Esta operación ya no depende ni de la tradición, el hábito o la razón, depende de la voluntad. La experiencia escéptica revela que toda afirmación depende de una decisión irracional, que primero es el sí o el no y luego las razones por las cuales defendemos nuestra postura. Revela que cuando nada es verdadero o falso, cualquier cosa puede ser verdadera. El corazón del hacer filosofía por ello es el error y el vértigo, en la medida en que la aplicación más extrema del escepticismo lleva a romper con todo antecedente y cualquier afirmación que surja va a ser una anomalía. Este es el aspecto creativo del hacer filosofía. Aquí lo que importa es arriesgarse a afirmar y utilizar todos los recursos retóricos para defender nuestra postura. ¿Quién dice? Tal vez otros terminen creyéndonos.